Pues mira, eso es una de las cosas que me parece curiosa, porque siempre nos presentamos por la profesión. Ujú. Entonces, como eso me lo dijo una vez una prima mía, Vale. que es que también estudia psicología, y me dijo: "Siempre decimos, yo soy Lucre, fisioterapeuta", y dice: "No, yo soy Lucre, una persona, Vale. y estudié fisioterapia". Vale. O sea, entonces, Ujú. yo estudié fisioterapia hace 25 años, y hace unos 15 años me especialicé en suelo pélvico. Cuando yo vine aquí hace 15 años, aquí no había nada. Ajá. Había creo que una persona nada más dedicada, una profesional nada más, y tampoco se dedicaba en pleno. Entonces, para mí era como una incertidumbre muy grande meterme aquí Ujú. a ser profeta en mi tierra, prácticamente, ¿no? Vale. Entonces, yo empecé con Solveig hace 15 años, me dedicaba a tratar lo que podía. Vale. Claro, lo que me viene ahora y lo que me viene hace 15 años es prácticamente muy parecido, solo Sí. que antes me venían porque no sabían dónde derivarlas y ahora me vienen porque saben que como no saben hacer, no saben qué hacer, pues me la derivan a mí. Vale. Entonces, antes era como patologías posquirúrgicas potentes a nivel abdominal y pélvico, Ujú. que yo, claro, la primera vez en mi vida, aunque llevara 10 años de fisioterapeuta y profesora, además, que yo era profesora de la Sí. universidad, da igual, Mm. cambias de especialidad. Y Ujú. yo era de neurología y cambié la especialidad de fisio de suelo pélvico y Ah, fue como volver a estudiar otra vez. sí. Entonces yo empecé a trabajar con lo que me venía. ¿Qué Ujú. era lo que me venía? O patologías muy, muy, muy jodidas, o pues embarazadas, lo típico que hacemos todo el mundo relaciona suelo pélvico con embarazo. Sí. ¿Vale? Entonces, claro, pues hacíamos la preparación. Nosotros no le llamamos ahora preparación al parto. O sea, yo he cambiado mucho la nomenclatura de 15 años para acá. Sí. Antes la llamaba preparación al parto, preparación fisioterapéutica al parto, y Mm. ahora yo no le digo que la preparación al parto no es nuestra, que es de las matronas. Vale. Entonces, nosotros hacemos actividad física Ujú. adaptada al embarazo o readaptación de la actividad, porque habrá personas, no, las mujeres no hacen el mismo deporte todas, ni hacemos la misma actividad todas. Ujú. Y no preparamos para nada, ¿vale? Ujú. Cambió también mi visión de lo que es un tratamiento en una embarazada, en un posparto. Ujú. Pasamos de hacer masajes perineales, los pujos, a pensar después a lo largo de 15 años que es que eso no es relevante para que una mamá pueda ir preparada Ujú. hacia el camino y el proceso de su parto. Vale. ¿Vale? No va a preparar el parto, porque el parto están preparadas todas las mujeres pueden parir, Ujú. pero un poco tener unas herramientas físicas, sobre todo para que sea más llevadera esa maratón, porque Sí. un embarazo y un parto es una maratón, Ujú. pues de eso nos encargamos nosotros. ¿A qué te refieres de que un embarazo de un parto es una maratón? Es una maratón porque las mujeres se piensan que cuando una mujer se queda embarazada en los tiempos actuales, Ujú. porque si tú me hablas de hace miles de años, ya puede hacer ella lo que quiera porque es libre y seguramente estaría perfectamente preparada, Ujú. pero a día de hoy, en la sociedad en la que vivimos, que tú te quedes embarazada y hagas, no te muevas, los 3 primeros meses no te vayas a mover, porque te Ujú. entra mucho miedo por si te pasa algo al bebé o a la bebé. Ajá. A partir de los 3 meses parece que tienes que hacer de todo, ¿vale? Pero lo que tú no tienes que lo único que tenemos que entender, y lo que nosotros le enseñamos a las mujeres, es que tienen que estar fuertes, Ujú. y eso es un maratón. Es decir, tú no te vas a poner fuerte de hoy para mañana. Claro. Entonces, en un embarazo se les hace un clic a ellas muchas, porque muchas piensan ya que ya no es por ellas, que ya es por el bebé que está creciendo dentro o por la bebé que Ujú. está creciendo dentro. Ujú. Entonces, como que ya se sienten con más iniciativa para hacer cosas, ¿no? Entonces, todas se ponen a hacer muchísima actividad deportiva en el embarazo, Ujú. porque es un maratón, una maratón. Cuando tú llegues a un parto, a un proceso de parto, un parto que te dicen que tengas una horita corta, ¿no? Un parto natural no es una horita corta, un parto natural son muchas horas, y Ujú. muchas horas que tú estás muy cansada. Entonces, claro, motivos por los cuales puedes pedir una epidural, por ejemplo, por motivos por los cuales puedes estar excesivamente vulnerable, Ujú. pues porque no es tan fuerte como tú te creías, ¿no? Y ya también, evidentemente, partiendo de la premisa de que nadie se tiene que fustigar por no estar tan fuerte como una cree. Ya. Pero por lo menos la sensación de, oye, yo he estado haciendo, me he estado moviendo en el embarazo, Vale. que eso es lo importante. Yo no es tanto como pautar cosas que tienes que hacer, sino Ujú. moverte, saber que tienes que moverte, que eso necesita sangre, necesita movimiento.
Que moverse puede ser y andar, ¿no? Perfectamente, ¿no? Claro, es Por adaptado a la ejemplo, ¿no? O a persona. la Si persona, tú claro. llevas 40 años sentada en el sofá, Mariloli, no te voy a pedir que me haga ahora nada. Ahora, pero si Claro, tú me vienes de que tú haces escalada o tú eres una deportista profesional, yo tengo que adaptar eso a tu embarazo, claro. Ujú, ¿vale? Entonces, la parte de fisioterapia, en este caso, que está también trabajando mucho con la parte de entrenamiento personal, toda la ujú. parte de ciencia de la actividad física, Vale. nos complementamos en esa parte de movimiento, Vale, ¿vale? vale, Todo vale. lo que es movimiento, flexibilidad, Ujú, readaptación en una ujú. embarazada, lo hacemos nosotras, pero también lo puede hacer una entrenadora personal si tiene los conocimientos de suelo pélvico necesarios. Vale, vale, vale. Para que veas que es que muchas veces se mezclan, nuestros Sí, trabajos se mezclan. Se sí, que mezclan hay con las matronas, se mezclan con las psicólogas, se mezclan ujú, con claro, la actividad, con las entrenadoras personales. Se mezclan porque tenemos competencias, es que estamos, la estamos ahí. competencia es la misma que en la mujer. Sí. Entonces, Es que es muy difícil, ¿no? Como, y voy a decir diseccionar, ¿no? es, Adrede, ¿no? Porque no se puede diseccionar a una persona, ¿no? es Es que no que puedes hacerlo. vamos a hacerlo. Entonces, las competencias, ¿no? Como tú dices, ¿no? Se mezclan. Se van a mezclar, Entonces, claro. depende de la profesional que te toque, Ujú, puede que tenga unas competencias mucho más desarrolladas que otra profesional distinta, no claro. personal. Y también ahí, ¿no? Tener en cuenta, ¿no? Que tenemos que trabajar en equipo también, ¿no? Eso es un equipo, un trabajo en equipo. Claro, El entender que mi competencia y la tuya, que es la misma, muchas ujú, veces necesito derivártela. claro, Porque yo puedo estar muy preparada para muchas cosas, pero hay ujú, cosas para las que no estoy preparada. claro, Porque no me he formado, porque no tengo los suficientes conocimientos. claro. Yo a todas mis pospartos, o por ejemplo, yo en mi consulta, yo Ujú. tengo a una fisio especialista en obstetricia. Vale, ¿Por qué? Porque yo soy experta en patología. vale. Entonces yo lo primero yo me dediqué primeramente a el embarazo. Y luego me fui dando cuenta de que a mí lo que me gustaba era la patología, Vale. ¿vale? Entonces fui delegando el embarazo y cogiendo patología, Ujú, hasta llegar al punto en que somos una fisio experta en obstetricia y uroginecología, pero sobre ujú. todo experta en obstetricia, Vale, y otra fisio, que soy yo, que experta. soy experta en obstetricia y uroginecología, pero soy más especializada en uroginecología, Vale, en patología. en patología. Vale. Mm, Ujú, y a eso me dedico yo ahora. ujú. Yo me dedico a toda la parte de patología de la mujer y del hombre. Y del hombre. Luque, cuando tú hablas de que estás especializada en patologías, ¿a qué te refieres exactamente? Yo me refiero a que yo normalmente trabajo con mujeres y hombres, vamos a hablar de personas Ujú. que padecen una patología a nivel del CALP. ¿Qué es el CALP? Sí, por favor. Es el conjunto abdomino-lumbo-pélvico. Ajá. ¿Vale? Entonces, nosotras no somos fisioterapeutas expertas en suelo pélvico, eso es lo que es algo cotidiano, que las personas y la sociedad ha aprendido a utilizar ese nombre para nombrarnos. Ujú. Pero nosotras somos expertas en CALP, Vale. ¿vale? ¿Por qué? Porque nosotras trabajamos patologías que están relacionadas con el suelo pélvico, no solo del suelo pélvico. Por ejemplo, ya tenemos las más conocidas, las patologías más conocidas, todo el mundo ya más o menos está en boca ya de la sociedad, ¿no? Que Ujú, tratamos la incontinencia urinaria, la incontinencia de gases, la incontinencia de heces, que tratamos un posparto si hay alguna disfunción, ¿no? ujú, Porque también tenemos que diferenciar lo que es una patología de lo que es una disfunción. ujú. Eso es lo que yo distingo en mi primera sesión. Yo les hago Vale, una primera sesión de valoración porque vale, necesito saber si lo que realmente tienen es una patología o simplemente es algo que no está funcionando y que aquí todo lo patologizamos, vale. porque eso es un problema que tenemos actual, todo Y se patologiza. ya, y entonces, ¿cuál es la diferencia entre disfunción y patología? La diferencia está en que las patologías normalmente vienen diagnosticadas, Ujú, ¿vale? Por un conjunto de síntomas ujú, que prevalecen en el tiempo ujú. y vienen muchas veces a consecuencias de, Vale. ¿vale? No tienen por qué, pero vienen a veces a consecuencias de. Ujú, Y una disfunción son solamente unos síntomas que están un poco encasillados en una patología, que no tienen muy claro qué pasa, ujú. pero que tienen algo, Vale. ¿vale? Para mí, mm,
Evidentemente, cuando yo valoro eso, muchas veces lo que me aparecen son disfunciones. Disfunciones, ¿por qué? Porque cuando tú vas a la medicina y le dices, no, es que lo que me pasa es que meo un poco por el día y mucho por la tarde. Y entonces, claro, eso no es una sintomatología clara de nada en realidad. Ya. ¿Vale? ¿Qué prueba te va a definir que tengas una patología? Pues a lo mejor no tienes ninguna patología, lo que tienes es una disfunción de la vejiga porque llevas toda la vida maltratándola. Vale. Maltratar es tratar mal. Sí. Por lo tanto, tratamos mal a nuestra vejiga de la misma manera que tratamos mal a nuestro cuerpo en la gran medida de las veces. ¿Y cómo se puede tratar mal a la vejiga? Pues mira, una de las cosas que hacen las mujeres muy características es aguantar el pipí. Ya estás tratando mal a la vejiga. La vejiga es un órgano que sirve de almacenaje y como tal a veces está vacía y a veces está llena. No está siempre vacía ni siempre llena, pero eso no quiere decir que tú lo utilices a tu antojo. ¿Vale? Entonces nosotros, como la vejiga es muy adaptativa, pues muchísimas mujeres me cuentan en su trabajo que por ejemplo, las docentes, es súper típico, cómo me voy a levantar si tengo los niños en el curso, en la clase, no me voy a hacer pipí, y aguantan muchas horas el pipí. Eso es un maltrato a la vejiga, porque si lo haces una vez no pasa nada. Si lo haces 2 veces no pasa nada. Claro. Pero si lo haces todos los días de tu vida, y sobre todo si estás trabajando, lo vas a hacer 5 veces a la semana, la vejiga se te va a alterar. No se te va a alterar ahora. ¿Por qué? Porque la vejiga es un órgano tremendamente potente como para que se te altere en un día. Si no, sería un órgano súper delicadito y es un órgano que utilizamos todos los días de nuestra vida. Yo siempre le digo a mis pacientes que hay 2 cosas en la vida que nunca podrán dejar de hacer diariamente. Una es respirar y otra es hacer pipí. Las demás puedes prescindir de ellas. ¿Tú puedes prescindir de comer? Sí. ¿Puedes no dormir en un día? Sí. ¿Puedes no hacer caca en un día? Sí. Pero tú no puedes dejar de respirar en un día ni puedes dejar de hacer pipí en un día porque te mueres. Pero fíjate que es un órgano tan importante, tiene que ser un órgano muy potente para que se te altere a la mínima de cambio. No se te puede alterar a la mínima de cambio. ¿Qué pasa? Que a lo largo de los años aparece la patología. Vale. Pero mientras hay una disfunción. Vale. Entonces yo lo que veo muchas veces en mi consulta es que vienen por una cosa, pero tienen una disfunción de otra. Vale. Entonces yo lo que hago es reeducar todo el tiempo. Reeduco todo lo que yo veo que está alterado. Y cuando lo reeduco todo, veo la patología, si hay patología, no hay patología, o si realmente simplemente es que estaba disfuncional y necesitaba un poco de reeducación. Vaya, de acuerdo. Ese es mi trabajo principalmente. Es decir, no te trato a ti por tu patología. Te trato a ti por lo que tú me cuentes, que tú haces en tu día a día y yo vea las disfunciones que existen en tu día a día. Por ejemplo, si comes mal, si no haces caca, si entúas para hacer caca. Todas esas cosas que normalizamos. Efectivamente. Que son automáticas, ¿no? Prácticamente, porque al final son automatizadas. Claro, las disfunciones, que cuando a mí me aparecen las disfunciones, cuando me viene una paciente en la primera sesión de valoración, me da igual, yo le digo siempre, a mí me da igual que tú vengas por un orzuelo en un ojo. Yo te voy a reeducar. ¿Y reeducar lo que es? Reeducar es partir de lo que es fisiológico y trabajar lo que es fisiológico. Es decir, nosotras, la carencia que yo veo más grande es la falta de educación sanitaria que hemos tenido acerca de nuestro propio cuerpo. Partiendo de la premisa de que no se ha estudiado a las mujeres casi nada, ¿vale? La vejiga, que es de hombre y de mujer, tampoco se estudia en demasía, sobre todo como ser biopsicosocial. Es decir, te dicen que la vejiga tú tienes que orinar cada 3 horas y beberte 1/4 de litro de agua cada vez que orines, ¿vale? Que tú tienes que tener entre 6 y 8 micciones al día. Pero claro, eso es muy rígido, eso es poco flexible y dentro de mis conocimientos, si yo fuera arquitecta y tú me dices una información sobre arquitectura, yo lo voy a seguir como muy al pie de la letra. Entonces voy a tender a tener mucho más errores que aciertos. Vale. Entonces, ¿qué hago yo? Entender tu contexto. No es lo mismo que tú seas una cirujana torácica, que tienes que meterte 6 horas dentro de un quirófano y tengo que entender cómo son tus micciones, a que tú seas una persona que trabaja de administrativa sentada con un ordenador en una sala donde no hay nadie y tienes un cuarto de baño para ti. Son condiciones muy diferentes. Entonces, lo que yo intento también es volver a la funcionalidad dentro de la flexibilidad que nos puede dar esa vejiga en esas situaciones en las que enfermeras de
de quemados, por ejemplo. Las enfermeras de quemado tienen que entrar limpias y no pueden salir porque es un terreno que está aséptico. Entonces me dicen, Luque, yo entro y yo no sé cuántas horas. Pues yo Claro. tengo que adaptar eso. Claro. Si yo le digo, no, tú tienes que orinar cada 3 horas, me van a decir, pues no puedo. Y me frustro. Y si me frustro, lo que hago es que no me adhiero al tratamiento. Claro. Entonces yo lo que hago es que entiendan que la reeducación es progresiva, es individual. Yo siempre les digo, tú en una semana no esperes recuperar tu vejiga. Porque todo el mundo, pues todo el mundo, ¿eh? En una semana yo les digo las pautas, se las marco por escrito, les explico lo que tienen que hacer, todo. Y cuando a la semana siguiente me vienen todas agobiadas y les digo, es que se me ha adelantado un montón de veces. Y les digo, bueno, pero yo te he dado opciones, ¿no? De qué hacer si te adelanta la vejiga, ¿no? Si la has hecho, sí. Entonces no está mal. Claro. Ya, pero es que no he orinado como tú me has dicho. Les digo, es que no tienes que hacerlo. Yo te he dado varias opciones porque puedes orinar en varias, digamos, situaciones diferentes. Y en esas varias opciones también está, como se lo has dicho, lo que es curioso, ¿no? Y interesante, Claro. ¿no? Como nosotros decimos, nosotros en este caso nos decimos, no te he hecho caso. No te he hecho caso, Cuando exactamente. sí lo estás haciendo. Lo estoy haciendo, pero me frustro porque mis expectativas son que en una Totalmente. semana yo lo consiga. Ujú. Entonces les digo, si yo en una semana consiguiera arreglar vejiga, no estoy hablando contigo. Yo estoy en un trono. Siempre les digo lo mismo. Digo, yo estaría en un trono sentada viendo Netflix y digo, hay una cola de gente ahí con vejigas destrozadas que yo en una semana las arreglaría. Y entonces Claro. entienden, claro, el proceso, y les digo, es que los procesos son procesos de aprendizaje. Claro. Y Tú tienes que volver a desaprender para volver a aprender. Efectivamente. Entonces, es normal, digo, no te fustigues y juega ensayo-error, no pasa nada. Bueno, en la psicología pasa lo mismo, ¿no? El proceso terapéutico también, ¿no? Es que no Exactamente. siento la mejoría. Bueno, es que necesitas también tu tiempo, Tu ¿no? tiempo. Es que es el tuyo, Exacto. es tu proceso. Es tu claro. proceso, exactamente. Entonces yo les digo siempre que la reeducación es individual. Ujú. Les pregunto cómo hacen caca. Ujú. Yo soy muy escatológica en mis consultas. Porque es importante eso, preguntarle cómo Porque hace tú caca. comes todos los días de tu vida. Ujú. Y tú, el agujero por donde entra es el agujero por donde él sale, ¿eh? Ajá. Y tú tienes que tener un ojete y un ano perfecto. Y un intestino bueno, un intestino que te haga tener heces de calidad. ¿Por qué? Porque son tus productos de desecho. Claro. Si tú no eliminas esos productos de desecho diariamente, se están acumulando. Mm. Y cuando la mierda se acumula, yo no sé en tu pueblo, pero en el mío la mierda se acumula y chungo, son Sí. enfermedades. Sí. Entonces, claro, la gente piensa, estoy estreñida, pero bueno, por ejemplo, nosotros con la medicina discrepamos un montón. Porque la medicina me dice, no, soy 5 días estreñida, eso no pasa nada. Digo, bueno, no pasa nada malo en tu tierra, pero en la mía, 5 días estreñida la tengo depresiva. Mm. Digo, y tú no la estás viendo, porque yo sí que valoro un ser biopsicosocial, yo veo al ser holístico, que es, Claro. porque me viene, porque está hablando conmigo, porque se lleva un tiempo hablando conmigo. Yo tengo la suerte, evidentemente, de por privada, darle su tiempo. Claro. Pero puedo entender que si hago las preguntas correctas tampoco necesitaría mucho tiempo para entender, Ya. ¿vale? Entonces, hay que entender que unas heces dentro de un cuerpo muchos días no es sano. Ujú. No es malo. Hombre, malo no es, pero sano no es. Ya. No te va a morir porque lleves 5 días sin cagar, Claro. pero sano no es para tu cuerpo. ¿Y crees que, por lo que tú ves en consulta, Lucre, que nos estamos acostumbrando a eso, a llevar ese, yo creo que por eso mismo que estás diciendo de que somos biopsicosociales, por la sociedad que llevamos, ¿no? De la prisa, ¿no? De trabajar tanto, ¿no? El ritmo del de estrés, vida. el ritmo de vida y demás. ¿Tú ves ahora, más que antes, has visto un cambio en, pues la gente en cagar o en mear, hablando escatológicamente? Pues ahí hay dos caras de la moneda. Ujú. Imagínate cómo estábamos nosotras hace 100 años. Ujú. Tú puedes decir, ahora estamos fatal porque nos adaptamos a una sociedad. Bueno, yo creo que antes éramos peores porque ni siquiera se nos valoraba si cagábamos o no. Ya. Entonces, yo partiendo de esa premisa, creo que lo que pasa ahora es que se visibiliza mucho más porque las mujeres cada vez, una de las cosas que para mí son importantes, Tere, es que trabajen el criterio propio, que trabajen la responsabilidad sobre su cuerpo. Eso. Yo se me cae la boca de decirle a profesionales sanitarias y sanitarios que hagan informes, por favor. Ujú. Porque cuando yo hago un informe, pero un informe no que entendamos tú y yo, Tere, porque tú y yo podemos hablar de nuestros tecnicismos Claro.
y tú te enteras de lo que yo estoy diciendo y yo me estoy enterando de lo que tú estás diciendo. Pero el paciente o la paciente, si tiene un nivel cultural o simplemente no está en el terreno sanitario, porque no tiene que tener un nivel cultural bajo, puede ser una arquitecta del copón, Claro, pero no no está en tiene el por qué campo saber, sanitario, claro. no tiene por qué entender el informe que yo le he mandado. Entonces yo les hago un informe de tal manera que lo entiendan mis compañeras y compañeros de trabajo, pero que lo entienda ella, porque me siento y se lo explico. Claro, Porque yo le informo de lo que tiene, le informo de lo que yo veo, le informo de lo que yo creo que tiene claro. o de cómo lo podríamos tratar. Eso hace que tú te responsabilices más de tu cuerpo, porque la información es poder. Ujú. Totalmente. Y para mí es súper importante y se me va a caer la boca. Yo creo que hasta que me jubile, yo siempre digo que tendré 80 años y me pondré a fumar, a meterme Es que te estoy imaginando. muchísimo con todos los médicos de mierda, desgraciados, soy unos cheches de mierda. Así me veo yo Imaginando. con 80 años, Total. Ujú. porque mi sensación es, ¿qué problema tenemos con comunicarles a las pacientes lo que tienen y lo que deben saber de su propio cuerpo? Ujú. Lo tienen que saber. Mm. Es necesario que lo sepan, porque si no, nunca tienen un criterio propio. Si Sí, yo me voy a la medicina y la medicina me dice lo que yo tengo que hacer, ¿qué hacemos? Pero es que la medicina a mí no me tiene que decir lo que yo tengo que hacer. claro. Ese también es el primer problema y el primer límite que nos encontramos. Ujú. Entonces yo lo que les enseño es a que tengan criterio propio sobre su propio cuerpo y que tomen Claro. sus propias decisiones y que sean responsables de esas decisiones. Que si se quieren fiar de la medicina cuando les dice A y no funciona, tienen que asumir también su parte de responsabilidad por haberse Claro. fiado y aprender, Ujú. aprender a no fiarse Claro. y ya está. Exactamente. Entonces yo les digo siempre que tienen que dudar de todo el mundo, incluso de mí. Cuando yo les vengo con la consulta, les digo, tú tienes que dudar de todo el mundo hasta de mí. Digo, Claro. yo no tengo por qué decirte la verdad. Yo te estoy diciendo lo que yo considero. Claro. Tú eres la que decide. Pero tu criterio es el primero que tiene que aprender Claro, a importante. valorar y a reconocer. Ujú. Entonces, ese criterio es el que te hace pensar, ostras, pues me voy a hacer este tratamiento que es menos doloroso o este que es más efectivo, pero si no tengo conocimiento de nada, me han dicho que me van a operar, me va a salir muy bien. Cuando hay algo así decisivo que tomar en tu vida, Ujú. es decir, tú no te haces una casa de buena a primera porque sí. Ya. Y cuando tú te vas a comprar un coche, tú miras, remira la financiación o el dinero o todo, lo miras. Y tu cuerpo no lo mira. Mm. Y cuando tú tienes que firmar un consentimiento informado, que bueno, ahí hay mucho que desmoronar. Claro. Tú no estás entendiendo prácticamente lo que te están poniendo. Entonces, para mí la información es tan importante Ujú. como la adherencia al tratamiento. Claro. Es decir, tú te puedes dar mi tratamiento porque tú confías en mí, pero tú tienes que aprender a que aunque tú confíes en mí, a lo mejor yo no te estoy diciendo lo adecuado. Ujú. Y tú tienes que tener ese criterio también para decirme, Lucre, no estoy muy contenta. Ya. Creo que no estoy mejorando. Porque si no, ¿qué haces? Te callas Ujú. y bueno, sí, un poco. Y yo no soy de las que, venga, venga, te llamo, venga, seguimos, seguimos. No, Claro. no, yo además que leo mucho el lenguaje corporal de mis pacientes, Te das cuenta. me doy cuenta enseguida, entonces les digo, nos vamos a sentar, vamos, ¿qué te pasa? ¿Qué te preocupa? ¿Qué necesitas? En la medicina actual Ujú. se ha perdido, pero a mí cuando me dicen, es que no tenemos tiempo, a mí me da igual que tú no tengas tiempo. Ya. Es decir, tú con poco tiempo Pero puedes es ser muchísimo más efectiva, eficaz y eficiente ujú. que yo con una hora. ¿Por qué? Porque tu poder es mayor. Ya. Pero te refieres, ¿no?, al sistema Al sistema sanitario. sanitario entero, Vale. porque, bueno, sobre todo la medicina actual, porque la Ujú. medicina es una medicina de la enfermedad ahora mismo, no es una medicina de la salud. Claro. Ahora mismo estamos luchando contra corriente, Ujú. nosotras. Por lo menos yo lucho contra corriente, yo lucho contra la violencia obstétrica, lucho contra el maltrato a las pacientes, lucho contra la invisibilización de las mujeres y eso me Ujú. lo encuentro en la medicina todos los días de mi vida. Y eso para mí es preocupante. Claro. Y ahora que lo dices, Lucre, esto, ¿no?, que hay terminología, ¿no?, que la verdad es que es muy, muy, muy reciente. Esto de violencia obstétrica, ¿qué significa exactamente, no? Porque, bueno, eh, es más habitual de lo que parece y lo digo, ¿no?, desde a nivel personal, tengo a mi alrededor, ¿no?, mujeres, y ha sido
más habitual de lo que parece esta violencia, ¿no? Entonces, ¿qué es la violencia obstétrica? La violencia obstétrica es un término que ginecología se niega a aceptar. Eso lo podemos poner para empezar. Sí. Porque, claro, piensan que se está vulnerando su praxis. Vale. Y no, la mala praxis se llama, si tiene su nomenclatura, y se llama negligencia médica. Ujú, Eso es una mala praxis. Esto es una vulneración de los derechos de las ujú, mujeres y es un daño hacia las mujeres. ujú. Todo el mundo relaciona la violencia obstétrica con eh, casos como muy extremos, ¿no? Sí, como que. Como que te hagan una cesárea innecesaria, Ujú, que es una violencia obstétrica muy evidente, como que por ejemplo, ahora mismo es una violencia obstétrica que haga una episiotomía sin tu permiso, ujú, no sin tu consentimiento, sin tu permiso, ¿vale? Y el consentimiento está muy viciado en esas estructuras ujú. sanitarias. Está tan viciado porque, claro, yo que puedo manipularte a través de la palabra, intentar convencerte de que es lo mejor para ti, aunque tú no desees lo que yo voy a hacer, me vas a decir que sí, porque tu estado de vulnerabilidad está por Claro. encima de cualquier cosa, Ujú, porque tú tienes una bebé dentro o un bebé dentro. Por lo tanto, tú estás jugando no con la vulnerabilidad de una mujer, sino con la vulnerabilidad de una madre. ujú. Por eso me parece más peligroso todavía. Entonces, mira, desde el embarazo, la violencia, te voy a poner ejemplos de violencia obstétrica que son muy normalizados, Ujú. tremendamente normalizados en la sanidad pública y en la privada más todavía. Vale. Controlar el peso en una embarazada. Tú no Ujú. tienes que controlar el peso de nadie, porque no es lo mismo una embarazada que pese 90 kilos y que su embarazo vaya estupendamente y que no coja ni un solo kilo de peso, Ujú. a que tengas una embarazada de 30 kilos que tenga que coger 20 kilos de peso. Es que no es lo mismo. Por eso Claro, somos seres individuales. Y la tendencia a protocolizarlo todo lo que hace es que sea un sistema muy rígido. efectivamente. Claro. Entonces, no da lugar a la comprensión de los contextos individuales de las mujeres. Ujú. Entonces, si tú no me das lugar a que yo comprenda el contexto de esta mujer porque no quiere hacerse una curva insulínica, porque no lo necesita, porque tiene una dieta tremendamente sana y regida por una nutricionista experta en nutrición y patología, el problema es que tu protocolo va por encima de todo y va por encima de mi criterio como mujer, Claro. cuando no es real. Los protocolos no son obligatorios Ujú. para seguir a la mujer. Claro. Yo, si no quiero, De no ahí, los rijo. claro, de ahí también, ¿no?, lo que estabas diciendo, ¿no?, antes, ¿no?, de, hay que ser responsable, ¿no?, de nuestro De cuerpo, nuestro ¿no?, como cuerpo, mujer, ¿no? claro, Y porque dudar, ¿no?, y también. dudar, porque si yo no Y eso siento. y perdona que te interrumpa, Lucre, ¿y eso no crees que a lo mejor puede crear un cierto miedo, ¿no?, de, bueno, si dudo, ¿no?, del profesional, ¿no?, tanta algo de discrepancia, ¿no?, en las mujeres, ¿no?, de dudar y demás, ¿no? Porque, claro, como has dicho antes, es que eso también se tiene que entrenar. Claro, pero no nos dejan entrenarlo, Claro. porque yo quisiera entrenar la asertividad en la comunicación con si fuera paciente con mi profesional médico que tengo delante, Ujú. pero no lo puedo entrenar, Claro. porque la otra persona normaliza muchas violencias en mí, Ujú. como por ejemplo, que me traten como una niña, que me infantilicen. Ah, es tu primer parto. El Sí. respeto hacia la mujer, el respeto hacia la mujer, el respeto hacia la situación que está viviendo la mujer, Mm. que es que va a dar a luz, va a dar una vida, eso se ha tomado muy a la ligera. Ya. O sea, yo ahora estoy leyendo el libro que me ha rayado la cabeza, me explota la cabeza. Este libro, cada vez que empiezo una página y me explota la cabeza, sigo otra y me explota la cabeza. ¿Cuál es? Se llama El placer esclitórico. No, Ujú. no recuerdo de quién es, te lo miro ahora, pero eh, la vagina, el concepto de vagina es un constructo patriarcal. Ujú. Nosotros no tenemos vagina. Y eso es una cosa que me explotó la cabeza. Digo, ¿Por ¿cómo qué? no vamos a tener vagina? No, porque vagina, la vagina por primera vez apareció en 1817 Ujú. a causa del cristianismo, para que
ellos pudieran envainar, porque eso viene de desvainar. Vagina viene de vaina, de desenvainar una espada, Efectivamente, vale. viene de ahí. Ujú. Entonces, ese espacio, esa estructura se llama matriz. Siempre se ha llamado matriz. Matriz. El útero y todo el espacio es matriz, ¿vale? Y las parteras antiguas sí que hablaban de la relación de la matriz con el cerebro, Ujú. ¿vale? Pero nunca se hablaba de la vagina, Ujú. porque no teníamos ese espacio denominado como tal, porque no existía. ¿Qué pasa? Es que ellos la denominaron así, la denominaron así, ¿para qué? Pues para poder meterla en caliente. Ujú. Así de claro, para que pudieran utilizar el concepto de coito Ujú. y de penetración. El ejemplo que puso fue muy claro, dice, no hay nada más claro que ver una yegua cómo es montada. Ujú. Dice, la yegua es paciente, espera que la monten, pero ella ilusión tiene poca. Es decir, el placer coital no existe Claro. como tal. Mm. Nos han, Sí. el libro dice que querían que nos equivocáramos de orgasmo. Ujú. ¿Cuántos años hemos escuchado los orgasmos vaginales? Muchísimo. Muchísimos años escuchando el Muchísimo. orgasmo vaginal. El orgasmo Claro. vaginal no existe. Ya, ya. Y incluso, ¿no? Las escuelas, ¿no? Cuando se habla de la reproducción, ¿no? Del aparato reproductor, ¿no? Yo llegué a escuchar decir, bueno, ¿y el clítoris para qué sirve? Y decir, para nada. Y yo, ¿cómo que para nada? O sea, eso lo he escuchado yo. Para Y nada. ha sido como, perdón, Buscáis todo vuestro propio placer y mi clítoris no sirve para ¿para nada. nada? ¿Por qué? Porque lo que Claro. intentan es invalidar el placer de la mujer. Ujú. Claro, si te invalidan el placer, siempre vas a depender del placer de un hombre. ¿Cuántas han dicho, yo no me toco porque total mi novio? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas pacientes Ujú. a lo largo de nuestras vidas? Ujú. Muchísimos pacientes. Total, yo tengo mi novio, Claro. ¿para qué me voy a tocar? ¿Me entiendes? Y esa visión tan patriarcal la tenemos porque no tenemos, el placer clitórico nos lo han arrebatado. Y ahora tenemos que recuperarlo otra vez. Ujú. Claro, ¿tú cómo vas a recuperar el placer clitórico en una mujer? Informándola, Claro. informándola y que ella vaya despertando poco a poco de la realidad en la que nos han intentado vender. Ya. Claro. Que la realidad que nos han intentado vender es que si no la metes no hay placer. Es más, nos han enseñado a decir preliminares, como si Efectivamente. fuera el objetivo meterla. Y es como, no, querido, Claro. se llaman relaciones sexuales afectivas. Ujú. Y esto es Bueno, eso, tú reeducas, ¿no? En el sentido no físico, ¿no? Y exacto, yo en consulta tengo que hacer ese tipo, ¿no? De exacto, reeducación, ¿no? Cuando exacto. viene en pareja, ¿no? Viene individual, ¿no? Con disfunciones, ¿no? Eh, o disfunciones o no necesariamente una disfunción, sino que hay ciertos mitos, ¿no? Dice, bueno, es que tiene que ser así, porque lo he visto en el porno, porque lo he visto tal, ¿no? Y cada vez gente muy joven, ¿eh? Es una educación, A mí me sorprende muchísimo y digo, pero toda la información que tenemos, que en un solo clic puedes mirar, ¿no? Y te va a encontrar muchísimos artículos y demás, y hay mucha gente muy desorientada que porque no tú miras en sabe. función de lo que tu entorno te ha enseñado Claro, también. Entonces, claro. aquí se parte de la premisa de que todos somos muy listas. Ujú. A lo mejor no es que no seamos listas, es que nosotras vamos ciegas por la vida. Porque si a mí desde pequeña me educan a que yo no me tengo que tocar ahí, Ujú. a que eso es algo que no se tiene que tocar porque es tabú, a que el placer en mí no está permitido solo y cuando yo tenga una pareja, y yo tengo 48 años, Ujú. y esa es la educación que yo recibí. Claro. Si yo recibo eso desde pequeña, Ujú. no solo lo recibo, lo veo en mi madre, lo veo en mi abuela, lo veo en mi entorno familiar, en mis hermanas. Ujú. Si lo veo en todos lados, ¿por qué voy a desnormalizarlo? Claro. Si yo lo tengo en mi vida muy integrado de esa manera. Ujú. Y sin embargo, si desde pequeña a mí me dicen que, como yo le digo a mis amigos cuando me dicen, tía, es que mi niña se toca, que no vean, le digo, Que está en ese vale, momento. claro, le digo, no es que esté en su momento, es que nosotros somos seres sexuados desde pequeños, desde que nacemos. Claro, pero quiero decirte La que búsqueda según del placer efectivamente, no es claro, un objetivo sexual. Eso es una historia que tú tienes muy clara, claro, que es lo que cuando yo veo una pareja a nivel físico que tiene problemas, perfecto, lo trato, pero si yo veo que a nivel emocional no tienen los conceptos claros, tengo que derivarla ujú, hacia vosotras. ujú, Entonces, tenemos que entender que la búsqueda de un placer de una nena no va con una orientación sexual, sexual, nunca va con claro. un objetivo sexual.
Simplemente es placer. Que es, que es el proceso evolutivo, ¿no? Es Que el te quiere proceso de comentar, ¿no? desarrollo Claro, sexual. desarrollo, claro. Entonces yo les digo, ¿tú le has explicado a tu hija que no se caga en el salón? Y me dice, claro que sí. Y le digo, pues Pues- explícale que no se toca una en el salón. Claro. Digo, que se toca en su cuarto, en el cuarto del baño, en la intimidad, como caga. Porque, Tú porque cagas lo la hacemos intimidad. desde la mirada del adulto, ¿no? Que ya es como, bueno, es... De querer capar, en realidad. Que es, Claro. esto no lo hagas. Pero claro, ya me dicen, es que no quiero decirle que no lo haga, porque en realidad lo tiene que hacer. Claro, pero lo puedo hacer en otro contexto, en otro Exacto, momento, pero y enseñarle eso, ¿no? Que ahí no, igual que es decir, cuando le dicen lo claro, mismo pero en la cuando tu caca, ¿no? educación está capada, Claro. ¿tú qué le vas a enseñar? Ujú. Lo Claro. que a ti te han educado, ¿no? Claro, claro. Eso no se toca. Y te va a salir solo, ¿eh? Ujú. Solo se toca. Y tú vas a decir, "Mierda". Y el que no lo quiere hacer no sabe cómo No hacerlo sabe cómo porque dice que hacerlo. no quiero, Exacto, no dice, quiero es que se está prohibirle. tocando todo el día y yo le digo, chiquilla. Claro, pero es como el de- hacer caca, ¿no? En el salón, ¿no? Es lo Claro, mismo, ¿no? claro, Es decir, entonces, no va a dejar de hacer caca por decirle no hagas caca en el salón. no, pero lo que ellas entienden es que no es malo Ujú, tocarse, que se tiene que hacer en determinados contextos, ujú. pero que lo que ella siente es válido. Claro, ¿Me entiendes? Si tú le dices, no te toques, ella no va a entender, no te toques aquí. claro, ¿no? A Ella eso me entiende, no te refiero. toques. A eso me refiero. Es lo que tú dices, de la misma manera que no hace caca en el salón. Claro. Entonces, esa parte, por ejemplo, de educación sanitaria en las niñas, cuando yo veo a las mujeres en mi consulta, están capadas casi todas. ¿Tú te masturbas? No. ¿Por qué no te masturbas? A mí no me ha hecho nunca falta. Y yo trato a mujeres de toda índole, de todos los colores. Las chicas más jóvenes sí que hay más cultura de la masturbación. Ahí sí ves diferencia, Sí hay ¿no? un poco más de Generacional. diferencia, aunque bueno, tampoco hay una cantidad que tú digas, madre mía, esto está evolucionando. Ujú. Pero bueno, es más, las jóvenes tienen una cultura más abierta que las adultas. Pero las adultas les cuesta muchísimo encontrar su propio placer. Placerear para ellas es muy difícil. Ya, Y es como cortocircuitan. ya. Entonces, Sí. toda esa parte de trabajo sexual, por ejemplo, Ujú. es una parte que yo veo en mi consulta, pero no la trato. Claro, La tratas tú. efectivamente. Yo la parte que trato es de la misma manera que para mí como psicóloga sexual Ujú. no utilizaría dilatadores ni vibradores, porque tú no has visto una vulva, no le has visto por dentro, no la has tratado. Yo sí la veo y Claro. sí que sé cómo está ese tejido, cómo está esa estructura para que ella y cómo está ella preparada, porque me pasa muchas veces que por mucho que yo esté trabajando con ellas y a lo mejor yo solamente utilizo los dilatadores como feedback. ¿A qué te refieres? Es decir, yo utilizo mi terapia manual, mi radiofrecuencia, utilizo vibradores, utilizo muchas técnicas manuales de fisioterapia, Ujú. pero no utilizo dilatadores para tratamiento, Vale. porque no lo necesito. Necesito Ujú. otras estructuras, porque me parece demasiado frío. Vale. Entonces, ¿qué hago? Cuando yo veo que la estructura ha cedido, digo, vamos a probar un dilatador, a ver si entra. Vale. Entonces ellas ven que entra. Guay, es mi feedback. Vale. O sea, el de ellas, claro. Claro. Vale, ha entrado el tamaño de un dedo, Ujú. ha entrado el tamaño de un pene más pequeño. Ujú. Como tenemos dilatadores diferentes, claro, eso no solo depende de su estructura, depende de su capacidad psicológica y cognitiva Claro. para estar preparada para ello. Ujú. Porque la paciente puede decirme, a mí no me apetece. Claro. Y ahí está el límite, ¿no? Entre profesionales, ¿no? De trabajar conjuntamente, ¿no? Exactamente. De eso lo decido yo, que yo le veo la cara a esta señora Claro. en la consulta, desnuda, que la Ujú. tengo en Claro. vulnerabilidad absoluta, Ujú. y veo que no le gusta que no necesita ponerse un vibrador en su casa, no necesita ponerse un dilatador, si no quiere. Claro. Dale su tiempo, dale su proceso para que ella, cuando se vea más segura de sí misma, pueda elegir. Y lo eligen finalmente. Pero entender los procesos como protocolarios Claro, porque ya es violento de por sí, es que ya lo que hemos es estado violento hablando de por sí. antes. Claro. Es que vienen por un problema de Mm. penetración, que encima es eso. Más patriarcal no puede ser. Ya. Porque es como, vengo por un problema porque no me pueden penetrar. Y es como, no te tienen que penetrar. Ya. ¿Me entiendes? Es que es muy incongruente. Y a Sí. mí me explota muchas veces la cabeza en consulta porque yo estoy educada en antigua usanza. Entonces, para mí es como, estoy como, pero como, bueno, voy a explicarlo de la mejor manera que sé, Ujú. pero tampoco quiero eliminarle esa opción, porque es Claro. su derecho a que tenga esa opción.
¿vale? Ujú. Es decir, que el 80% de las mujeres no tengan orgasmos en el coito, Ujú. no quiere decir que al otro 20% se le quite esa opción, Ya. ¿me entiendes? Entonces, yo les digo, la penetración es una de las miles de herramientas que tenemos para la actividad sexual, una. Ujú. Y le damos fíjate que la ponemos como colofón final, ¿no? Sí, Y luego también el orgasmo, ¿no? Que tenemos que tener un orgasmo sí o sí. sincronizado con el Sí, con otro, el todo otro, bien. maravilloso, Sí, una sí. cosa. Una explosión, ¿no? Sí, sí. Claro, y todas esas Ay. culturas y mitos que tiene la sexualidad Ujú. eh, son disfunciones, no son patologías. Efectivamente, eso te iba a decir, ¿no? Y que tú también las tratas, ¿no? Y yo las trato en En consulta. consulta. Es decir, las disfunciones que son físicas, sí, y Ujú. yo hablo con ellas. De hecho, las palabras mágicas que me dicen las pacientes, que yo mm, me araño toda la cara, me dicen siempre, "Ay, contigo es como una psicóloga". Y les digo, no soy psicóloga yo, ¿eh? Ya. Y es una cosa que la sociedad les está enseñando. Ujú. Y les digo, no, 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 no te equivoques. Yo te doy, les digo, mira, tú en la vida tienes que tener, tú tienes una caja de herramientas en tu vida. Ujú. Digo, y tú vas aprendiendo a utilizar herramientas a lo largo de tu vida para tus conflictos. Ujú. Le digo, yo como fisio del suelo pélvico te doy unas herramientas que pueden ser físicas o puede que no lo sean, porque Ujú. no tienes por qué aprender a respirar, sino puede simplemente ser conciencia corporal, que es muy etéreo. Claro. Entonces, yo, como fisioterapeuta de suelo pélvico, te voy a proporcionar unas herramientas para que tú no dependas de mí. Ujú. Una psicóloga te proporcionará otras herramientas distintas para tus conflictos. Yo Efectivamente. no sé cuáles son esas Sin, sin herramientas. depender de mí tampoco, que eso es un matiz Exactamente, muy importante. exactamente. Pero cada psicóloga tiene sus Ujú. técnicas. Ujú. ¿Me entiendes? Yo en vez de llamar las técnicas las llamo herramientas. Digo, Herramienta. Sí, yo también la claro, llamo herramienta. te digo, pero porque tú incluso hay herramientas que tú dices, uy, he estado hace 10 años que no la utilizo, la tiro. No me Ujú. sirve para nada. Claro. Perfecto, hay veces que no te sirven para nada y hay veces que te sirven para toda la vida, Y el ¿no? matiz, ¿no?, de la psicología en que las técnicas no son las nuestras, o sea, no son las nuestras, lo tenemos que adaptarnos, como ya estabas diciendo antes, nos tenemos que adaptar al paciente. Yo siempre lo primero que digo es, aquí vamos a ver lo que te sirve a ti. A ti, Yo exactamente. tengo varios modelos de trabajo y vamos a ver lo que te sirve a ti. Y ¿Cómo tú tienes que, respondes? efectivamente, tú me tienes que ir guiando también. Yo siempre digo una cosa, una premisa en primera sesión. Yo soy psicóloga porque sé el modelo y las técnicas, pero tú eres el experto de tu vida, así que tenemos que trabajar en equipo. Exacto. O sea, es primordial, porque si no ocurre lo que estabas diciendo anteriormente. Me está haciendo caso, pero claro, ahí hay No está entendiendo no lo que está está haciendo, entendiendo y no está bueno, integrando la información, por lo tanto no se va a hacer claro, responsable. efectivamente. No está siendo consciente. Ujú. Entonces yo necesito a mujeres conscientes en mi Ujú. consulta, que se hagan conscientes de lo que Totalmente. les pasa. Eso no quiere decir que no tengan que depender de profesionales de la sanidad. No, 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 no. Eso No. quiere decir que ellas deciden por encima de esos profesionales de la sanidad. Ujú. Siempre van a tener que decidir y siempre van a acertar, decidan lo que decidan, en el Claro. sentido de que, aunque pienses que es una mala elección, es tuya Ujú. y bienvenida es. No pasa Claro, nada, la gente se equivoca, la vida es claro. así. Sí, Pero sí. prefiero que equivocarme yo sobre mi cuerpo a que te equivoques tú sobre mi Ujú. cuerpo, querida. Claro. Yo siempre lo preferiré, Ujú. porque si así me hago yo cargo de mi responsabilidad, pero de la otra manera voy a sentir mucha frustración y mucha Claro. impotencia porque no puedo. Ujú. Entonces es importante que las pacientes entiendan todo eso, Claro. que se hagan conscientes del por qué vienen y para qué vienen, Ujú. porque muchas vienen que no saben para qué vienen. Sí, Claro, y tengo otras personas que llegan y dicen que no saben claro, es como, bueno, vengo porque me han dicho que tengo esto, pero no saben lo que es. porque es una por derivaciones, Derivación, entiendo, vale. Ujú. Y no pero no sabe saben lo exactamente que qué es es. exactamente. Vale. O sea, por ejemplo, el prolapso es una cosa que últimamente es una patología que viene bastante. Ujú. Vengo porque se me ha descolgado algo, un órgano. Cuando Ujú. yo les digo, les hablo con palabras cotidianas, lo entienden. Pero yo tengo un dibujito para explicarles lo que es un prolapso. Ujú. ¿Y qué es un prolapso? Es un descenso de un órgano Mm. y tiene 4 grados. Ujú. Depende de los grados, es como, además, la visión de el suelo pélvico es un músculo que aguanta los órganos. Digo, ¿dónde los aguanta, Mari? Vale. Sí, sí. ¿Cómo los aguanta? Le digo, tiene unos músculos tú ahí, vamos, Sí, que sí. son como Conan prácticamente, porque vamos.
Y entonces les digo, no aguantan nada. Ujú. O sea, los músculos del suelo pélvico tienen como función sostén, pero presiones. Sostiene presiones. Es decir, Ujú. estabiliza las presiones que le vienen de arriba. Ujú. Eso es lo que hace el suelo pélvico. Es un estabilizador, Ujú. pero no sostiene encima suya nada. Ujú. ¿Me entiendes? Los órganos están sujetos por ligamentos y por tendones y por tejido miofascial. Por lo tanto, eso se lo explico para que ellas entiendan también qué es lo que tienen dentro de su cuerpo. Claro. Entonces, cuando tú vas entendiendo lo que tienes, Ujú. vas adquiriendo lo que se llama conciencia corporal, Totalmente. propiocepción. Ujú. Y yo soy posturoterapeuta, yo trabajo con la postura, trabajo con la propiocepción, trabajo con la conciencia corporal, Ujú. porque necesito que mis mujeres sepan que aquí tienen una vulva y aquí tienen, ahora se llama vagina, yo ya tengo que cambiar los términos, Claro. una matriz. Ujú. ¿Me entienden? Tienen un espacio y tienen un útero y tienen unos órganos Ujú. y que estén conscientes de ello. Porque la mayoría de las mujeres o no se han mirado la vulva Son otras. Ujú. o no es que no se la han mirado, es que el problema es que no saben cómo es. Porque yo veo mujeres, cuando yo veo patologías que son de sistema autoinmune, Ujú. por ejemplo, cuando veo un líquen, por ejemplo, que es como un hongo, creo que es como un hongo, ahora mismo creo que recordar que se le denominaba hongo. Eh, el líquen hace mucha malformación de la vulva y de la vagina. Yo les digo, ¿tu vulva siempre ha sido así? Y me dicen, no lo sé. Ujú. Y yo ya ahí pierdo. Claro. Yo ya tengo todas las de perder porque no sé cómo era antes. Ujú. Pero claro, si yo no veo labios internos en una vulva, que tiene que tener dos labios internos y dos labios externos, digo, ¿será que siempre ha sido así? ¿O será que se lo está comiendo el líquen? Porque el líquen se come los labios internos. Claro. ¿Me entiendes? Vale. Entonces, el problema es que cuando tenemos este tipo de situaciones, yo la tengo que derivar a ginecología porque necesito que me diagnostiquen un líquen. O sea, necesito que me diagnostiquen si lo es. Claro, sí lo es, claro. Vale. ¿Vale? Entonces, si tú haces consciente a una mujer desde que es chica, se mira su vulva, en el momento en que vea algo raro, dice, Claro. voy ahí, Eso es educación sexual. educación sexual. Ujú. Y eso también lo trabajamos nosotras. Ujú. Entonces, Sí. yo tiro de vosotras para la parte cognitiva y la parte más de conciencia corporal la trabajo yo. Ujú. Y la física, por supuesto, que es mía. Ujú. Y eso es lo que yo hago prácticamente. De patología está todo, todas las que quieras y Y más. más, ¿no? Endometriosis, todas las actuales ahora mismo, por ejemplo, Ujú. síndrome de ovario poliquístico, reglas dolorosas, endometriosis, dismenorreas, que son Y reglas muy sí, abundantes. ¿y cómo lo puedes tratar? ¿Cómo se trata En desde equipo siempre. fisioterapia? No, pero digo, tú desde Yo la desde la fisioterapia. fisioterapia puedo también tenemos lo que yo les enseño a las pacientes es que nosotras tenemos procesos inflamatorios, cuando tenemos reglas muy dolorosas a lo largo de nuestra vida, son procesos inflamatorios que producen adherencias. Ujú. Si tú tienes una inflamación en tu estructura, en tu cuerpo, en el cuerpo no hay espacios reales, hay espacios virtuales. Entonces, si tú y yo somos dos órganos diferentes y nos movemos por Ujú. una humedad, además, porque es una especie de humedad viscosa que existe, que Vale. hace que se deslicen los órganos para que puedan respirar, Ujú. porque de la misma manera que tú respiras, te abres Ujú. y te relajas y cierras, las células se ensanchan y se relajan. Y Ujú. los órganos se ensanchan y se relajan. De manera exagerada, porque si no estaríamos nosotros moviéndonos y cerrándonos todo el tiempo, ¿no? Sí. Pero de la misma manera que tú te mueves para respirar, tus células se mueven y tus órganos se mueven. Ujú. Si yo tengo un proceso inflamatorio, lo que voy a ocupar es el espacio del otro. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí no se va, esto está pegado. Claro. Aquí no puede pasar nada. Si Ujú. yo me desinflamo, guay, vale, volvemos otra vez a Claro. retrocer. Pero si yo me inflamo, me inflamo, me inflamo, me inflamo, aquí se va a quedar pegado. Cuando yo vuelva a mi ser, vas a volver conmigo. Ujú. ¿Qué pasa? Dolores lumbares, inespecíficos, que vienen de la nada. A mí me encanta cuando me dicen, me duele un montón el cuello, me he despertado con el cuello fatal. Eso es porque he dormido mal. Digo, pues duerme bien. Me dicen, eso es dormir de una mala postura. Digo, pues duerme despierto. Ujú. A ver si despierto, a lo mejor no te da. Digo, ¿cómo podéis pensar que dormimos en malas posturas?
No dormimos en malas pasturas. Otra cosa es que tú no duermas en tu lugar de confort. Ujú. Eso es otra historia que Ya. también evidentemente se puede dar. Te vas a un hotel o te vas a casa de un amigo, madre mía, la cama. Bueno, pero en tu lugar de siempre, siempre dicen, el colchón, la culpa del colchón. El colchón tiene la culpa de todo, el pobrecito mío. Y le digo, pero la culpa tiene el colchón. Es que tú tienes que mirar primero, ese dolor ha venido de la nada, pues no es de una lesión. Ya. Tiene que venir de otro lado, o Ujú. de una víscera, o vamos a mirar a nivel vascular qué pasa, ¿vale? Pero no es, es que tienes una contractura, la famosa contractura, que eso no Pero existe. estamos muy acostumbrados a vivir con el dolor, ¿no? Sí, tremendamente acostumbrados. Y lo normalizamos muchísimo, además. Sí, e incluso, vamos, en las relaciones sexuales también, ¿no? Esa es la peor Sí. de todas, que tendemos a O normalizar el sea, dolor las en nuestras reglas relaciones. me duele, ¿no? Pues suele ser, bueno, pues tómate, ¿no? Anticonceptiva, a ver si tal, ¿no? Ovarios poliquísticos también anticonceptiva, ¿no? Maravillosa. Y tiramos de ahí un poco también, Otro ¿no? síntoma de violencia obstétrica. Ujú, claro, entonces, No me importan nada tus reglas, te voy a medicar. No me importa por qué te vienen las reglas así, qué es lo que está alterado, cómo comes, cómo duermes. Yo digo siempre, si fuera una medicina de hace 100 años la cogería, claro, porque la medicina de hace 100 años sí que se basaba en tu cuerpo, pero ahora no, ahora necesitan pruebas para todo y es como, no necesito una prueba para saber que no duermo bien y que no es normal que no duerma bien, no ujú, necesito pruebas para saber que estoy cagando regular, ya, ¿me entiendes? Y no necesito pruebas para saber que me cuesta respirar cuando te estoy diciendo que me cuesta respirar. ya, Entonces, todo lo que, o que me duele la regla es lo más famoso, me duele la regla, tómate una pastilla. ujú, No me des una medicación, no me hagas que me haga un tratamiento invasivo. ¿A costa de qué? ujú, A costa de mis riñones, de mi hígado, de mi claro, páncreas. Entonces, mírame qué es lo que tengo y por qué lo tengo. ujú, Es una medicina de la inmediatez, claro, no me ujú, interesas, eres protocolaria. ya. Entonces, Claro, yo entiendo también, ¿no? Que como profesionales, ¿no? De la salud quieren lo mejor, ¿no? Y es algo también, ¿no? En tiempo muy rápido, ¿no? Esas consultas, ¿no? Pero también está, ¿no? La parte preventiva, ¿no? Que es la educacional, que es lo que estabas hablando exacto, antes, ¿no? De tomar conciencia de nuestro cuerpo y de nuestras decisiones también. Y exacto. si el médico, pues a mí me pasó hace poco, estaba de mudanza tal y cual con el estrés, no sé qué, y sentía un dolor en la cabeza, cefalea, y me dice, ¿un antidepresivo? ¿Cómo? Y digo, en verdad no sabía por qué había ido al médico. Digo, bueno, en verdad sé lo que tengo. Pero bueno, y digo, un antidepresivo, ¿por qué no así un bajito, tal, así se te quita lo de cabeza? Y digo, yo lo que necesito no es un antidepresivo, yo lo que necesito es tirarme en la playa. Y cuando me tiré en la playa, se me quita el dolor de cabeza. Claro, Pero porque yo ya tengo ya un pero bagaje y tenía un trabajo que de decir, y un conocimiento de tu efectivamente, propio mi cuerpo está cuerpo. hablando, espérate. Y sobre todo, mi cuerpo está hablando y me está diciendo lo contrario de lo que tú me estás pidiendo que Ujú. haga, ¿vale? Porque la tendencia, y aquí salen, y eso no quiere decir que no haya profesionales médicas maravillosas, las hay, maravillosas, estupendas, Sí, sí, no es magníficas. hablar de, también no es hablar Hablamos, de entender, ¿no? claro, hablamos de La la, estructura, la exacto, del institución como sistema tal, el entero, ¿no? sistema, El sistema como efectivamente. tal, cómo está educado el sistema para que nos trate de esta manera Claro, porque y cómo nosotras ha también, normalizado la violencia sobre claro, nosotras durante toda la vida. claro. Ujú, Entonces, y cómo nos han infantilizado cuando decimos que nos duelen las cosas, ujú, ¿sabes? Entonces, en lugar de decirte, mira, yo creo que eso es tensional y a lo mejor no soy yo el profesional más adecuado para verte, ellos no hacen eso. Ellos no saben derivar. Si derivan, son endogámicos, derivan entre ellos mismos. ujú, Te mandan al trauma, te mandan al no sé qué, pero no te mandan a, por ejemplo, te podrían haber dicho, oye, has probado, ¿qué te ha pasado últimamente? ¿Has tenido algunos cambios? ¿Qué ujú, cambios has tenido? ¿Puedes pensar que sea tensional porque has claro, tenido un pico de estrés? ujú, Sí. ¿Necesitas que te medique para algo? ¿Quieres una medicación? No. Vale, podemos pautar otras cosas, ¿no? Es ujú. decir, es tan fácil. Es ¿Cuánto he diferente, tardado? ¿5 minutos? es diferente, ¿no? ¿Necesito 20 minutos para una paciente? No, necesito escuchar. Para mí es importante escuchar y hacer una escucha activa, Sí, ¿vale? Y entendiendo, porque claro, aquí siempre salen a la palestra siempre salen los modelos de pacientes pejigueras, ¿a qué te refieres con eso? a las que sí o sí quieren una medicación. Ujú, ¿Sabes? Les digo, claro, yo te entiendo cuando a lo mejor una paciente insiste en que tú le des una medicación, ¿vale? Pero es que te lo está pidiendo, bueno, pues dásela. ujú, Pero si tú no la informas, ella te seguirá pidiendo una información, una medicación. claro.
Si la informas cada día, a lo mejor un día no te piden medicación. Ujú. ¿Me entiendes? Sí, totalmente, claro. Entonces entendemos que El saber también por qué esa persona te está pidiendo esa medicación, ¿no? A lo mejor porque se lo ha dicho una amiga o porque a lo mejor, ¿sabes? Es que hay exacto. muchas cuestiones. Hay una cosa, ¿no? Que yo creo que mucho con los pacientes, ¿no? Porque creo que desde el humor también te tomas más conciencia, ¿no? Sí, Como tú desde lo escatológico, ¿no? Yo desde el humor exagerando, ¿no? Y yo digo que hay diagnósticos de cerveza. Pues yo viene mucho, ¿no? Es que mi amigo en el bar me dijo que tenía TEA. Y yo, ¿cómo? Y yo, ¿pero quién es tu amigo? Y me pasa mucho. bueno, No, a mí me ha dado no sé qué, ¿no? A mí me ha dado... Y es como, bueno, el diagnóstico de cerveza, por favor, vamos a dejarlo, porque ahora todo el como la mundo, ¿no? Loles León de Aquí no hay quien viva, que dice que tengo una crisis de ansiedad, que me la ha dicho lo de la peluquería. Total, Y hacemos los diagnósticos total. así, pero luego a la hora de comprarme un coche no te crees lo que te digo yo. Te va y te informa lo más grande para comprarte el coche, para que te... ¿Sabes lo que te digo? Es decir, para unas cosas le prestamos muchísima atención y para nuestro propio cuerpo le hemos quitado muchísima atención para dárselo a otras cosas. Entonces, creo que es un buen momento para empezar a tomar conciencia de nuestro cuerpo, para responsabilizarnos de él también, porque también la tendencia es la culpa la tiene el médico. Uy, Y es como, vamos a ver, trabajamos la autoconciencia no para culpar a los demás, ujú, sino para hacernos responsables nosotros. nosotras mismas también, ¿no? No, Si tú has elegido a esa persona, no la elijas más, no, pero no pretendas ir a ella ujú, y que ella sea de otra manera. no, ¿Me claro, entiendes? Entonces, sí, si hacemos el mismo camino, no vamos a cambiarlo. no, La respuesta va a ser la misma siempre. claro, Entonces, también por eso es importante que tengas tu total. criterio y tu conocimiento de tu propio cuerpo. Luque, ¿qué crees que debemos saber de la menopausia? Bueno, el de la menopausia lo primero que hay que entender es que está patologizada. Eso para empezar. Ujú, Fíjate que cuando tú hablas de la adolescencia, nadie habla de los síntomas de la adolescencia. ¿Tiene ujú, síntomas la adolescencia? Síntomas del desarrollo cognitivo, ¿no? De un adolescente o una adolescente, pero nadie dice, es que los síntomas de la adolescencia son fatales. ¿No es verdad? Todo el mundo entiende que es un proceso por el cual todo el mundo pasa ujú, y que termina. Pues la menopausia ujú, es el proceso más largo de la mujer, porque dura más de la mitad de su vida. Puede durar más de la mitad de su vida, teniendo en cuenta que tenemos una esperanza de vida de entre 80 y 90 años. Si a los 45 o 50 años, chispa para arriba, chispa para abajo, empieza la menopausia, claro. tenemos más de la mitad de nuestra vida en ese proceso, ¿no? En esa transformación. Ujú, Y todo lo patologizamos. Siempre que te escuches menopausia, escucharás síntomas. Los sí, total. sofocos o las calores, Ujú, la sequedad vaginal, se me baja la libido. ujú, Bueno, pues eso no tiene nada que ver con la menopausia. Es decir, ¿son propios de la menopausia? No son propios de la menopausia. Son propios porque seguramente, o sea, son síntomas que seguramente tú llevabas arrastrando disfuncionalmente, ujú, pero que cuando llega tu anovulación, porque la menopausia es simplemente un proceso donde ya no vas a ovular más, ujú, ¿vale? ¿Hay un descenso de estrógenos? Sí, pero bueno, un descenso que el cuerpo fisiológicamente aprende a regular. Por eso es un proceso. No claro. dura la menopausia un día, mínimo es un año. Tienes que estar un año sin regla Ujú, para que se considere menopausia. claro. Entonces, si es un proceso tan largo, ¿por qué pensamos que los estrógenos bajan así? Ujú, Y ahora yo ya tengo una sintomatología del copón. Es como, ujú, no puede ser, es imposible que sea así. claro. Entonces, es un proceso muy fisiológico de la mujer que lo tendría que pasar con una felicidad tremenda porque es una alegría no tener ya más ovulaciones, más regla, ¿entiendes? Y lo vivimos Ujú. con agobio y lo vivimos como el camino a la vejez. Me da la sensación a Sí, mí hay un sí, que lo miramos así. sí. Y, Hay esa connotación, ¿no? De ya no tengo la menstruación, ¿no? Pues exacto, ya voy para vieja, ya esto es... ujú, Y sobre todo también, porque mucha gente me dice, bueno, Lucre, entonces, ¿qué hacemos las que tenemos síntomas? Digo, no, evidentemente las que tenéis síntomas tenéis que trabajarlo. mm, Pero que no penséis que no relacionéis menopausia con síntomas. claro. Porque no relacionáis
matrescencia con síntomas, no relacionáis adolescencia con síntomas, no relacionamos eso. Entonces, si no lo relacionamos, ¿por qué tenemos que patologizar la menopausia? Piensa que cuanto más sana llegues a la menopausia, mejor. Pero no un año antes, Mari, que ya llevas 50. Claro. ¿Me entiendes? Mucha gente me dice, yo llevo 2 años desde que me vino la menopausia o un año antes de la menopausia me puse a full. Le digo, ya, pero es que a full es como pretende hacer las tareas a los 10 minutos antes. Claro. O prepararte para la maratón, como estábamos hablando antes, ¿no? Exacto, prepararte para un maratón un mes antes. Y tú dices, joder, con todo lo que me he preparado. Bueno, a lo mejor no es lo necesario, a lo mejor tú tienes que llevar unas pautas saludables, como es cagar todos los días, como es mear de forma fisiológica y no dejar espacios largos entre emisión y emisión, ni espacios muy cortos, como no levantarte por la noche a orinar, tener en cuenta determinadas cosas de tu cuerpo que te van diciendo que hay disfunciones, ¿vale? Como por ejemplo que algún alimento te siente mal, que te notes la barriga hinchada, porque el intestino, por ejemplo, es uno de los principales órganos del cuerpo que nosotras miramos. Es decir, a mí el suelo pélvico me parece maravilloso y estupendo, pero si yo tengo un intestino de mierda, mi suelo pélvico se va a ver afectado. Claro. Entonces, tú trabajas también con nutricionistas, ¿no? Claro, yo trabajo con Tú nutricionistas estás expertas en nutrición en patología. Yo me formé en nutrición en patología para derivar, que esa es otra historia. Claro. Yo me formo en muchas cosas que no son de mi competencia, pero porque necesito derivar. Y para saber derivar tengo que saber qué es lo que tengo que derivar. Entonces me formé 5 años porque yo puedo pautar unos hábitos nutricionales saludables, porque soy sanitaria y puedo hacerlo, pero yo cuando veo una patología no puedo pautar nada. Claro. Yo cuando veo una patología directamente la llevamos a las expertas. Y sobre todo, si a mí me viene una paciente y me dice, no, yo ya tengo una, digo, enséñamelo. Eso, mi bagaje, mi formación me hace ver que una dieta que yo vea, digo, esto no es correcta. Necesito que vayas con otra persona profesional para que te derive, para que te oriente hacia tu patología. Eso es lo que me hace a mí formarme 5 años, saber qué es lo que necesita la paciente o lo que no, dentro de mis criterios, evidentemente. Claro. Entonces, tener en cuenta también tu intestino. O sea, yo vi en un programa de televisión hace poco, una chica joven, podría tener, no creo que llegara ni a 20 años, estaban 3 amigas allí en el programa, hablando de que cuando cagaban. Entonces ella dijo que ella cagaba mientras se duchaba. Y claro, todo el mundo se quedó en plan de, ¿cómo puedes cagar mientras te duchas? Dice, sí, yo me ducho y cago. Y todo el mundo pensando en mojones, claro. Dice la chica, ¿pero vosotros dónde cagáis? Dice, en el váter. Dice, ¿pero cómo cagáis? ¿No cagáis líquido? Y dice, no. O sea, ahí me hice consciente de la falta de educación sanitaria que tenemos en las principales actividades fisiológicas de nuestro cuerpo, como son respirar, hacer caca, hacer pipí, o sea, comer. No tenemos educación sanitaria de cómo es, no es correcto, sino cómo es lo sano. Claro. Porque ¿qué es lo correcto? Lo correcto es para mí, pero para ti a lo mejor no. Entonces, ¿qué es lo sano para mí? Sano. Por eso te comentaba antes, ¿no? Que parece que estamos acostumbrados a vivir con el dolor, con el malestar, ¿no? Claro. Es como estar acostumbrado a vivir con la chinita en el zapato, ¿no? Que te duele, te molesta, pero ya vas tirando. Me voy a la menopausia, tengo los dolores, tengo dolores en las relaciones porque tengo sequedad vaginal, pero es que esto no es normal. Y ahora, a partir de ahora, me tengo que tener lubricante y yo. Claro, cuando me vienen procesos menopáusicos y que vienen disfuncionales o vienen ya con patología y yo los trato, cuando mejoran, dicen, ¿cómo puede ser esto? Digo, claro, pues puede ser porque hay una mala educación sanitaria y te han enseñado a que te tienes que aguantar con esto. Así para toda tu vida. Y es como, hombre, los vapores no es mi trabajo, pero la sequedad vaginal sí. Y si se puede tratar, se puede recuperar y se puede hacer una vida perfectamente maravillosa, una vida sexual perfectamente maravillosa y con calidad. Claro. Entonces, intentemos no patologizar. Claro. Porque si patologizamos todo, nos echamos piedras a nuestros propios tejados. Seguimos nosotras normalizando nuestras propias violencias. Claro. ¿Entiendes? Entonces, es importante que no se normalice que la menopausia tiene que tener obligatoriamente síntomas. Puede que los tenga,
pero puede que no si te cuidas. Ujú. Y si haces... Y el que los tenga no es normal, que es lo importante. Claro, es Y no, disfuncional o claro, patológico. claro. Igual que no es normal tener una regla dolorosa, Exactamente. pero no. Igual que no es normal que no hagas nada de actividad física. Ujú, No es normal. Porque si tú fueras una persona que viviera en el 1600, ujú. pues lo puedo entender que tú no hagas actividad física. ¿Por qué? Porque para visitar a Tomás tienes que hacer 50 kilómetros, Mari. Claro, Y a lo mejor tienes que llevarte 2 días andando. claro. Pero antes se cazaban los animales y ahora los tienen en un envase. Ya, Es que vas en coche. claro. ¿Entiendes? Claro. Vamos a pensar un poquito en la inactividad que tenemos, en el sedentarismo que tenemos, Ujú, que también cuando llegamos a la menopausia queremos hacer toda la actividad del mundo. ujú. Ahora nos queremos poner fuerte, claro, es que necesitamos ejercicios de fuerza pero no ahora cuando te viene la menopausia, antes. Claro. Vale. Entonces es importante que no normalicemos nada. Ujú. Lucas, para ir terminando, ¿no? El episodio de hoy, ¿no? Que ha sido muy interesante, ¿no? Estoy muy Yo estoy agradecida, ¿no? encantada de estar contigo, Tere. Y yo me alegro. Em, para ir resumiendo, ¿no? O qué conclusión, ¿no? Podría sacar, ¿no? De esto que hemos hablado en general. Pues una de las conclusiones que yo saco es que a medida que avanzamos en años, tenemos más iniciativa propia. Ujú, Aunque sea muy lenta, pero es verdad que cada vez más nos vemos más capacitadas para poder informarnos. ujú. ¿Vale? Entonces, yo a todas las mujeres y a todos los hombres se los recomiendo porque no hemos hablado nada de Eso te hombres, iba a también es decir. verdad que no hemos hablado nada de Es hombres. que hay muchas cosas de las que hablar, Nos pero quedan cosas pendientes, totalmente. nos quedan Bueno, cosas pendientes, pero se viene otro episodio. se viene capitulazo. Se viene otro lazo. Me gusta, me gusta. Pero tanto a los hombres como a las mujeres, las recomendaciones siempre que les doy es que busquen, que ahora ya la frase manía de no busques por internet, pero si la sanidad pública está en internet, Mm, si todo el mundo está en internet, enseñémosle a buscar bien. claro. Entonces, que busquen, que se informen y que pongan en duda las cosas si consideran que la tienen que poner en duda. Ujú, Con respeto, con educación, con consideración, ujú. con asertividad, pero que las pongan en duda si la necesitan. Vale. Y que entiendan que el universo ha puesto a muchas profesiones sanitarias en la palestra. Si esta sociedad ha puesto a tantas profesiones sanitarias en la palestra, Ujú, ¿por qué siempre acudimos a los mismos? Porque no entendemos que la diversidad nos enriquece y que todas tenemos, yo digo que todas somos ignorantes, pero que no todas ignoramos las mismas cosas claro, y que todas tenemos conocimiento, pero no todas tenemos los mismos conocimientos. Gracias claro, al universo, porque si no sería muy aburrido. claro. Entonces, yo siempre les digo, buscad, bichead, informaros, dudad. Ujú, Y si no os convence, pedid segundas opiniones, pedid hasta que realmente, bueno, os encaje un poco con lo que vosotros pensáis, ¿no? Y con lo que vosotras pensáis. ujú. Y es importante que entendáis que vuestro criterio está por encima, escuchad vuestro cuerpo, que escuchéis a vuestro cuerpo. Al final lo que estás hablando de empoderarnos De, también, ¿no? claro, pero el empoderamiento es intrínseco, es decir, yo pienso que el empoderamiento es innato, yo no empodero a nadie, Ujú. No, porque pero a eso me refiero, que tú lo que estás hablando no es de es de que tu también capacidad propia, y de amor sacarla, que la propio. tienes, pero de potenciarla en ese Exactamente. sentido, de sacarla, de Yo decir, te oye, la despierto un poco, te claro, hago consciente de que la claro, a tienes, eso pero me yo no te refiero. la doy, yo no te puedo, Claro, vamos, ya claro. quisiera yo empoderar a la gente. No, no me Tendría refería a yo, eso, sino a el hecho de, oye, de poder, ¿no? De que tú, ¿no? exactamente, Empoderada o yo te, empoderada tú puedas coger, ¿no? Y exactamente, tengas el criterio, ¿no? yo te doy las Para herramientas elegir, para que claro, tú te empoderes, claro. pero te Pero empodera tú eres tú sola, eso, efectivamente, yo claro, no. claro, Entonces claro. muchas veces me dicen, gracias por curarme, y le digo, yo no te he curado, Te has curado tú. yo no curo. Digo, es que la palabra curar es tan ególatra No, para mí, ¿sabes? Yo curar en los extremos. claro, Claro, bueno, los extremos, claro, amor, porque es que para eso están los extremos. claro, Pero yo no, yo te ayudo a recuperarte. claro. Pero el que se cura uno mismo, ¿no? Yo pongo la Claro, metáfora, ¿no? De que el proceso terapéutico también es como una herida, ¿no? Y el exacto, que al final el médico te da las herramientas, te cose tal cual, pero el que cicatriza la herida es tu cuerpo, eres tú. exacto, A eso me refiero, ¿no? exacto. Y quien cuida esa herida eres tú y Ujú, quien tiene esa cicatriz eres tú. claro.
Entonces, de ti depende que esa cicatriz forme parte de tu cuerpo Claro. o que cada vez que la veas te dé tirria Ujú. y tú digas, ay, no Ya. quiero. Claro. Se depende de Vale. ti. Vale, vale. Para mí, que se informen, que duden, Ujú. que busquen, que bichen. Vale, vale, vale. Y Lucre, ¿dónde te podemos encontrar? Pues yo tengo ahora mismo mi centro propio. Ujú. Tengo un centro integral que, como soy muy ególatra, se llama Lucrecia Rubio. Pero no por nada, sino porque no encontraba nada. Es muy difícil, Es muy te digo por difícil, ¿eh? experiencia también. Uf. Yo intentaba y hacía juegos de palabras y al final terminaba burlándome de mi propio centro, ¿sabes? Entonces era como, no puede ser. Claro, yo siempre Lucrecia. encontraba un mote Ajá. y yo decía, no puede ser. Y entonces, mira, una compañera mía de donde yo estuve trabajando, Ujú. se llamaba, puso su nombre en minúscula y seguido, nombre y apellido, y dije, ostras, qué chulo, mira, no es tan pomposo. Ujú. Entonces mi centro se llama Centro Integral de Fisioterapia y Suelo Pélvico Lucrecia Rubio. Ujú. Y ahí me pueden encontrar, donde ahí estamos un equipo trabajando. Así que a lo que queráis, ahí está. Genial. Pues muchas gracias, muchísimas gracias. Muchísimas de nada, Un gracias a tema ti. interesante. Lo he hecho yo con mucho gusto. Me alegro.